Hola a todos y bienvenidos a la segunda clase oficial de Apunte. Gracias a todos los que vieron el primer video, la primera clase de teoría de la ley, que hablábamos cuál es la definición de ley y cuál es la definición de costumbre, las dos primeras preguntas de Apunte. Estamos muy felices de tener esta segunda clase. Quisimos mejorar cosas porque recibimos comentarios de ustedes, ánimo, todo, que les había servido la clase y eso nos alegró mucho. Y lo primero es que tratamos de hacer es mejorar un poco la calidad del video, así que ojalá les guste, ojalá se sienta mejor calidad y todo, porque nos esforzamos harto en lograr eso. Estamos listos para seguir con la siguiente pregunta de Apunte. Esta pregunta es la siguiente. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifica la costumbre? ¿Cómo se clasifica la costumbre? ¿Ok? Hay que hacer tres clasificaciones importantes. La primera que van a pedirte es en consideración al factor territorial. Hay costumbre general para todos los habitantes del territorio o costumbres locales en solo una parte determinada del territorio. La segunda clasificación que les puede importar es dependiendo del país en el cual se practica, si esta es una costumbre nacional o extranjera. Así que las dos primeras tienen que ver más o menos con locaciones para que te acuerdes así. Y la tercera clasificación, y esta sí que es importante, esta es la que más les importa, es la clasificación según su relación con la ley, la relación de la costumbre con la ley. Y así la costumbre puede ser contra la ley, según la ley o fuera de la ley. Veamos cada uno de estos tres casos al detalle. Primero, la costumbre contra la ley. El nombre mismo ya dice que es bien opuesta a la ley y efectivamente eso es lo que pasa. Es una costumbre que introduce una forma destructora de la ley que ya existe o bien proclama su inobservancia y dice esta ley no existe, no es así, o impone una conducta totalmente contraria o diferente a la que ya existe. Por ejemplo, en temas de infracciones a la ley del tránsito, el cruzar caminando a la mitad de la calle, por ejemplo, no viene un auto, uno cruza a mitad de la calle. Es una costumbre contra la ley, porque hay una ley del tránsito. En segundo lugar está la costumbre fuera de la ley. La costumbre fuera de la ley rige para aquellas materias en las cuales no hay una normativa vigente. El ejemplo típico es el contrato de leasing. El contrato de leasing, que es este arriendo con opción de compra al final, que lo van a ver ahí en derecho comercial más adelante. El contrato de leasing no está regulado en ningún código, es simplemente una tradición, una costumbre comercial que se ha hecho y se respeta como un contrato totalmente válido. Y en tercer lugar, la costumbre según la ley o secundum legem. Así es, volvió en latín, así que costumbre según la ley o secundum legem. Perdón de nuevo por eso, no lo puedo evitar. Secundum legem o según la ley es aquella en que la costumbre adquiere el carácter de norma jurídica porque la ley la invoca a regir un asunto determinado. Es decir, la ley llama a la costumbre a que llene este vacío existente. Ejemplos de casos en que la ley chilena se remite a la costumbre para regular ciertos asuntos. El primer caso es en el caso de los predios rústicos. En el caso de los predios rústicos, el Código Civil mismo llama a la costumbre a regir el tema del tiempo del pago del arrendamiento de estos. Dice, esto será de acuerdo a las costumbres del departamento. Entonces, ahí el Código Civil le está diciendo para el tema del tiempo en el que se tiene que pagar el arrendamiento de los predios rústicos, usted vaya a la costumbre de esa locación. En segundo lugar, y este es un caso bien importante, le gustan mucho a los profesores porque el mandato es un tema que vas a ver mucho en derecho civil, es la remuneración del mandatario. El Código Civil dice que va a ser determinada por acuerdo de las partes, antes o después del contrato, por la ley, por costumbre o por las partes. Es decir, dentro de las posibles formas de acordar cómo va a ser la remuneración del mandatario, está incluida por el mismo código la costumbre. Y en tercer lugar, ustedes pueden mencionar, no vamos a entrar en específico en esto, el famosísimo artículo 1546 de la buena fe, que expresamente reconoce a la costumbre dentro de sus antecedentes. Ahora que ya estudiamos la clasificación de la costumbre en su relación con la ley, teniéndola como contra la ley, según la ley o fuera de la ley, podemos ver cuál es a la que el Código Civil le da valor. El derecho civil a qué costumbre le da valor en Chile, y aquí podemos ser determinantes yéndonos simplemente al artículo 2, es decir, en la clase pasada vimos el artículo 1, definición de ley, artículo 2 del Código Civil lee lo siguiente: la costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella. Clarísimo, la costumbre entonces no constituye derecho, no es norma, no es obligatoria, sino en los casos en que la ley
la invoca. Y esa es una definición exacta de la costumbre según la ley. Esta está explícitamente reconocida por el derecho civil. Pero ¿qué pasa entonces con la fuera de la ley que mencionaste? Que fuera de la ley está, por ejemplo, el contrato de leasing, es que es totalmente válido. Ahí dijimos que eso es derecho comercial o mercantil. Acá estamos en derecho civil. El derecho comercial sí reconoce tanto la costumbre según la ley como la fuera de la ley, la que está en vacío de la ley. Pero en civil solamente la costumbre según la ley, y Andrés Bello lo pone en el artículo 2. Tempranito deja claro que esa es la costumbre que importa. Hola compa, disculpa, buena la clase hasta ahora, entendiendo todo, pero quería cachar que me interesan los argumentos, los fundamentos, ¿cachai? De por qué razón el legislador decidió aceptar este tipo de costumbre, ¿cachai? El de invocar así como, hey, costumbre, hazte cargo vos, ¿cachai? ¿Cuál es la razón de este artículo 2? Vale, pelado. Muy buena pregunta, Zorrón. La respuesta para cuál es la razón por la que Andrés Bello entrega cierta parte de la regulación a la costumbre, invocándola directamente desde la ley, es porque no se podía hacer cargo el Código Civil de todas las situaciones y el cambio de las costumbres y todas estas cosas que son tan propias del día a día, sino quedaría automáticamente obsoleto en muchas materias. Hola, ¿cómo estás? Yo soy procesalista, entonces me gustaría que te refieras un poquito al tema de cómo se prueba la costumbre en juicio. ¿No obviemos el tema de la prueba? Muy buena pregunta, procesalista. Es necesario probar la costumbre en materia civil porque no hay ninguna autoridad pública que pueda dar testimonio de su existencia. Y en materia civil cualquier medio de prueba es idóneo para acreditar la existencia de la costumbre. No así en materia comercial o mercantil, que ya dijimos que era un poco distinto porque no solamente acepta la costumbre según la ley, sino que también la fuera de la ley o en silencio de la ley, en donde en esa materia tienen ciertos medios de prueba más restrictivos, tienen que cumplir más requisitos los medios de prueba para asegurar esto. Buena, profe, como que me confundí, entonces me gustaría, caché que hay caleta de civil y de comercial y que la costumbre como que no es igual en esas dos cosas, me tinca que me lo pueden preguntar, entonces, ¿cómo lo puedo responder? Muy buena idea. Hagamos un paralelo entonces en materia de costumbre civil versus la costumbre comercial o mercantil. En primer lugar, en la costumbre civil, esta puede ser solamente según la ley, y en la comercial, según la ley y fuera de la ley. En materia civil, no se determinan los requisitos que tiene que cumplir la costumbre para ser fuente del derecho. Mientras que en materia comercial, el Código de Comercio dice que los actos que van a constituir costumbre deben ser uniformes, públicos y generalmente ejecutados y reiterados por un largo espacio de tiempo. Muy parecido a la definición que vimos en la clase pasada de costumbre. Y en tercer lugar, el Código Civil, dijimos, no especifica los medios de prueba por los cuales se puede acreditar la costumbre, mientras que en materia comercial sí establece específicamente de qué forma se prueba. ¿Cómo se prueba según el Código de Comercio? Por el testimonio fehaciente de dos sentencias que, aseverando la existencia de la costumbre, han sido pronunciadas conforme a ella. Es decir, la costumbre fue relevante en esta sentencia para el fallo. Y ese fallo también tiene que decir que esta costumbre existe. Y la segunda y última forma en que se puede acreditar la existencia de la costumbre es mediante 3 escrituras públicas que sean anteriores a los hechos que motivan el juicio en que debe obrar la prueba. Eso es, y con eso terminaste, es decir, diste la definición de costumbre, como en la clase anterior, sus elementos objetivo y subjetivo, opinio iuris, recuerden eso. Tercero, la clasificación de la costumbre, según el territorio, si es que es nacional o extranjera, o su relación con la ley, según la ley, fuera de la ley, contra la ley. Luego, dar ejemplos de según la ley, cuando el Código Civil llama a la costumbre para que lo ayude a suplir estas cosas que no podía regular todo. Y luego decir aquellas como cómo se prueba la costumbre y hacer un paralelo entre la costumbre civil y comercial para lucirte. Espero que les haya gustado mucho esta segunda clase. Tratamos de mejorar todo lo posible. Vamos a seguir haciendo esto, ojalá agregar más preguntas. Recuerden estudiar con su aplicación. Todas las preguntas que vamos a ir respondiendo vamos a ir avanzando una a una o cada 2, ojalá, para cubrir toda la materia en el tiempo que tenemos juntos. Muchas gracias, un abrazo grande. Soy Nacho Navarrete y gracias por usar Apunte. Nos vemos.